¿Un rompehielos nuclear en el Báltico? Esto no es solo cuestión de hielo. Imaginen, el mar Báltico se convierte en una auténtica trampa helada. Buques de carga llenos de aluminio y fertilizantes rusos, completamente paralizados, esperando durante días en puertos congelados como San Petersburgo y Ust-Luga. El comercio se detiene, los ingresos se congelan, literalmente, y la presión aumenta. Mientras Europa escribe informes y pasa cartas por burocracias interminables, Rusia sorprende a todos. Moviliza el Sibir, un rompehielos nuclear arquetípico del Ártico, hacia el Báltico. Un movimiento tan inesperado que muchos ni recuerdan la última vez que algo así ocurrió. La misión anterior fue en 2022. Pero, ¿por qué ahora? ¿Por qué un buque diseñado para los hielos extremos del Ártico aparece en aguas mucho más suaves, cruzando frente a las costas de Letonia a casi 17 nudos con un reactor nuclear encendido? Claramente, esto no es solo una respuesta al clima. Detrás de este despliegue hay una lógica de gestión de crisis que va mucho más allá de romper el hielo. Es una declaración de autonomía, una jugada estratégica que redefine las reglas del juego logístico y político. Y si no entendemos esa lógica, nos perdemos el verdadero alcance del poder ruso en tiempos de crisis. Para entender la magnitud de este movimiento, retrocedamos y veamos cómo se gestó la crisis. La crisis no empezó con el Sibir, sino con una tormenta perfecta de hielo y burocracia. Este invierno, el Báltico no fue la Ártica, pero estuvo cerca. Las temperaturas extremas y las nevadas convirtieron el Golfo de Finlandia, ese corredor clave entre Rusia, Finlandia y Estonia, en un auténtico campo de prueba para la logística rusa. El hielo alcanzó medio metro de espesor en zonas críticas. ¿El resultado? Los puertos rusos de San Petersburgo y Ust-Luga, vitales para las exportaciones, colapsaron bajo el peso del invierno. A mediados de febrero, la Administración Portuaria de San Petersburgo decretó que ningún barco podía navegar sin escolta de rompehielos si el hielo superaba los 15 centímetros. A los pocos días, el umbral subió. Con hielo de 30 a 50 centímetros, los buques sin refuerzo especial quedaron fuera de combate. El tráfico se detuvo. El pánico no tardó en llegar a las grandes empresas. Rusal, líder mundial en aluminio, y los principales productores de fertilizantes, comenzaron a sonar la alarma. Directivos escribieron al Ministerio de Transporte, advirtiendo que si las materias primas no llegaban, sus fábricas se paralizarían en cuestión de días, con pérdidas multimillonarias y contratos internacionales en riesgo. La situación era tan grave que se hablaba abiertamente de parálisis total, no de simples retrasos. Y cuando hablamos de aluminio y fertilizantes, no hablamos solo de negocios rusos. Hablamos de cadenas globales y de reputaciones construidas durante décadas. En este punto, lo que estaba en juego era mucho más que unas cuantas toneladas atascadas por el hielo. Era la credibilidad de Rusia frente al mundo, el flujo de ingresos claves y el futuro de industrias enteras. La pregunta era clara: ¿cómo reacciona un país cuando sus recursos habituales no son suficientes? Cuando los métodos convencionales fallan, solo queda recurrir a lo extraordinario. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido en el Báltico. La flota rompehielos habitual, la que normalmente basta para mantener abiertos los canales comerciales, se ha visto completamente superada. Pero no es solo cuestión de una nevada inesperada o un frío puntual. Estamos ante un problema estructural. El hielo no perdona, y la falta de rompehielos suficientes ha llegado a paralizar, literalmente, el movimiento de mercancías críticas. Desde aluminio hasta fertilizantes, productos cuyo retraso implica pérdidas económicas y contractuales enormes, y un golpe directo a la reputación internacional. En Europa, una crisis así desencadenaría un tsunami de comités, solicitudes de fondos y regulaciones. Cada decisión pasa por un laberinto burocrático que consume semanas. Rusia, en cambio, actúa. Sus rompehielos nucleares, diseñados originalmente para enfrentar el hielo brutal del Ártico, no para navegar las aguas relativamente tranquilas del Báltico, se convierten en la carta secreta. Cuando las rutas habituales empiezan a colapsar,
La respuesta rusa es movilizar desde Murmansk a uno de estos titanes, el Sibir. No se abre debate, ni se esperan licitaciones. Se decide y se ejecuta. Esa capacidad de reacción rápida es lo que marca la diferencia. No actuar a tiempo significa detener fábricas enteras y perder millones, mientras otros países quedan atrapados en parálisis. Pero, ¿qué significa realmente la llegada de Sibir al Báltico en términos de poder e infraestructura? Esto no es solo logística, es una declaración de independencia y poder. El envío del rompehielos nuclear Sibir al Báltico es mucho más que una respuesta técnica a un invierno duro. Es una muestra palpable de la autonomía infraestructural rusa frente a desafíos que, en otros países, paralizarían todo el sistema. Hablamos de uno de los rompehielos más potentes del planeta, con capacidad para abrirse paso a través de 3 metros de hielo, mientras que el problema actual en el Golfo de Finlandia ronda los 30 a 50 centímetros. Es como enviar un tanque de última generación a resolver un disturbio menor, una garantía absoluta de resultado. No es casualidad que Sibir venga de realizar una operación pionera, remolcando un buque de clase Ark 7 por aguas árticas. Esto no solo demuestra capacidades técnicas avanzadas, sino también una estrategia de entrenamiento y preparación constante. Rusia no improvisa, se anticipa. Y, en contraste, ¿qué vemos en Europa? Procesos burocráticos lentos, reuniones, documentos, solicitudes de fondos, semanas o meses de espera mientras el comercio se detiene y las pérdidas se acumulan. Rusia, en cambio, activa sus recursos propios y soluciona en cuestión de días. Este despliegue no es un simple acto logístico, es un mensaje. Rusia puede mover activos estratégicos donde y cuando quiera, sin depender de permisos del exterior o ayuda internacional. Eso es soberanía infraestructural real, algo que escasea en gran parte de Europa y que determina si un país puede mantener sus ingresos, reputación y relaciones comerciales en tiempos de crisis. Porque cuando el mundo observa, lo que está en juego es la capacidad de reaccionar ante la adversidad con recursos propios, sin quedar a merced de factores externos. Ahora, veamos cómo esta gestión rusa de la crisis se traduce en resultados concretos y qué lecciones podemos sacar para otros contextos. De la teoría a la práctica. ¿Qué podemos aprender de esta respuesta rusa? Este caso del rompehielos Sibir no es solo una hazaña de ingeniería, es una lección de management y resiliencia en tiempo real. La clave estuvo en la preparación proactiva y en la toma de decisiones anticipada. Cuando el hielo amenazó con paralizar las exportaciones rusas de aluminio y fertilizantes, productos que representan miles de millones en ingresos, el Estado ruso no esperó a que la situación se volviera crítica ni dependió de ayuda extranjera. Simplemente movilizó sus propios recursos. Un rompehielos nuclear de fabricación nacional, navegando sin obstáculos por el Báltico, mientras el resto enfrentaba bloqueos y pérdidas. Aquí radica la diferencia esencial entre una cadena de suministro soberana y una dependiente. Mientras muchas empresas y países europeos se veían obligados a esperar autorizaciones, coordinarse con socios o incluso aceptar pérdidas por falta de alternativas propias, Rusia activó su infraestructura sin pedir permiso ni ayuda. Las compañías rusas, cuando vieron el riesgo, escribieron directamente a su propio Ministerio de Transporte, no a organismos internacionales ni a socios extranjeros. La cadena de mando y la respuesta ocurrieron completamente dentro del sistema ruso. Resultado: el comercio siguió su curso, el prestigio se mantuvo y los ingresos no se detuvieron. Eso es lo que significa infraestructura soberana. Tener los instrumentos, la tecnología y la capacidad de decisión en casa. Cuando dependes de otros, cualquier crisis, ya sea una sanción, un cambio climático o un giro político, puede romper tu cadena y dejarte en parálisis. Pero si tienes tus propios rompehielos, tus propias rutas y tu propio sistema logístico, eres mucho más difícil de presionar o aislar. Para empresas y gobiernos, la lección es clara. No invertir en recursos propios y no fortalecer la autonomía operativa equivale a quedar expuestos,
vulnerables a cualquier crisis externa. Y cuando llega ese momento, solo quienes tienen las herramientas en casa pueden actuar rápido y sobrevivir con éxito. Ya es hora de cerrar el círculo y reflexionar sobre el verdadero mensaje detrás del rompehielos en el Báltico. El rompehielos en el Báltico es más que una maniobra. Es una lección para todos. Porque mientras en Occidente se repite el discurso de la amenaza, de la incertidumbre, y se multiplican los comités y reuniones para decidir cómo reaccionar ante una crisis, Rusia muestra otra cara. La de la autonomía, la de la acción calculada y la del control sobre su destino. Fíjate en el detalle. Mientras algunos países hacen mapas de escenarios catastróficos y piden ayuda externa, el Sibir, un rompehielos nuclear, atraviesa las aguas heladas del Báltico como si nada, siguiendo su ruta sin sobresaltos, sin dramas. No porque no haya problema, sino porque ya se estaba resolviendo antes de que se volviera insalvable. Y aquí está el mensaje clave. Cuando dependes de infraestructuras y sistemas ajenos, atados a burocracias y a intereses que ni siquiera controlas, estás a merced de la crisis. Basta una tormenta, un invierno duro o una sanción para poner en jaque tu comercio, tus ingresos, tu reputación. En cambio, quien invierte en su propia autonomía y maneja sus crisis con recursos propios, tiene la capacidad no solo de resistir, sino de transformarse en una potencia confiable, capaz de cumplir compromisos incluso en los momentos más difíciles. Lo impresionante de este episodio no es solo la avanzada tecnológica del rompehielos o la capacidad logística rusa. Es la mentalidad, anticipar el problema, movilizar recursos antes de que la situación se agrave, no esperar a que pase la tormenta, ni delegar la solución en otros. El Sibir salió de Dudinka semanas antes de que se impusieran restricciones en el Báltico. Eso es pensar varios pasos adelante. Mientras unos cruzan los dedos frente a la incertidumbre, otros ya han puesto en marcha su mejor carta. Ignorar estas señales puede salir caro, no solo para gobiernos, sino para empresas y ciudadanos que confían ciegamente en sistemas grandes pero lentos. Cada crisis que se gestiona desde la dependencia es una oportunidad perdida para construir resiliencia y reputación. Así que la próxima vez que escuches hablar de maniobras en el mar Báltico, piensa más allá de la política y el clima. Pregúntate, ¿qué tan preparado estás tú, o tu país, para responder a una crisis real, cuando las reglas cambian y solo queda confiar en lo que realmente controlas? El caso del Sibir es un recordatorio de que la soberanía en infraestructura y la capacidad de gestión propia no son solo palabras bonitas. Pueden marcar la diferencia entre liderar el juego o quedar congelado en él. ¿Y si la presencia de ese rompehielos ruso en el Báltico es solo la punta del iceberg de una estrategia más grande? Eso lo exploraremos en nuestro próximo episodio. Suscríbete y no te lo pierdas.